Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es el jueves ya de la quinta semana de Cuaresma y seguimos escuchando la palabra de Dios. Hoy, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Si yo lo conozco, yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos en este día la fuerza, la gracia, presencia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos para vivir en la verdad, mantenernos siempre fiel en la escucha de la palabra y ser libres como nos proponías en la lectura de ayer. Que hoy podamos entender que Jesús es verdadero Dios, que al decir la verdad recibía la gloria del Padre, porque Él, el enviado, cumplía su función para la cual tomó la condición humana, para dar la redención al género humano y para decir la verdad. Que hoy podamos comprender, la Santo Espíritu de Dios, esta verdad y poderla vivir con nuestro corazón y en nuestra vida. Amén. ¿Qué dice el texto hoy? Capítulo 8, versículos 51 al 59. Miremos los elementos, detalles, dónde está Jesús, de qué viene hablando los evangelios pasados, cuál es la verdad que les dice sobre la muerte y la vida, cuál es la disputa y controversia que seguimos, que presentan aquellos que no quieren creer, que le siguen diciendo y hacen una comparación con Abraham. ¿Cuál es? ¿Qué les da la respuesta a Jesús sobre Abraham? ¿Qué dice él sobre la verdad y sobre la glorificación de él? ¿Y qué pasa al final? Cuando termina toda esta discusión. Elementos, detalles, situaciones, personajes, verbos, actitudes, todo es importante. Primera lectura, segunda, clara, pausada. Entendamos la idea central, ideas secundarias, la bajamos de la mente al corazón. ¿Y qué queda después de esto? ¿Qué dice el texto? Segundo momento, meditación. Venimos en una gran contienda en el sentido, tómese bien la expresión, Jesús no los buscaba. Jesús venía a mostrar al Padre. Jesús ha venido a redimir al hombre y por eso es el Hijo del Hombre. Y decir la verdad siempre le había ocasionado problemas a los profetas, y cuánto no más al Hijo de Dios, que es el profeta de profetas, por decir la verdad, lo que le costó, contiendas y situaciones. Por eso vamos viendo que cuando avanza esta semana, que ya se nos abre la Semana Santa, la persecución cada vez se pone más fuerte. Y cada vez tratan de tomarlo, pero no ha llegado su hora, esa es la expresión de Juan. Y sea porque no se dan por distintas situaciones, porque los guardias han dicho, nadie ha hablado como él, porque en algún día, por algún momento, Gamaliel puede decir, déjenlo hablar, porque en otro momento un levita lo ayudó y pudo salir, no por miedo, sino que fueron situaciones, digamos, lo que se dieron así para que
se diera la hora, y la hora era después, en el viernes de la Pascua de los judíos, la gran celebración de la liberación. Pero hoy, ¿cuál es el problema? Vamos en este capítulo 8 a un culmen de esta revelación, y lo hemos dicho que si algo trae de profundo estas controversias que nos muestra Juan de Jesús en el templo, es que sale la verdad pura, y la verdad es Jesucristo. Los judíos responden a unas afirmaciones de Jesús que para ellos son escandalosas. Ya se habían escandalizado porque se hacía como hijo de Dios, no solo se decía enviado sino hijo, se escandalizaban por cada afirmación de Jesús, y ahora empieza diciéndoles en esta parte del Evangelio, en esta perícopa 8, 51, 59, en verdad les digo. Siempre esta afirmación es como la introducción a un gran anuncio, a algo que no se puede dudar, que no se puede quitar, porque es la gran verdad que Jesús proclama con sus labios. Y la verdad que Jesús toma hoy es: quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Y es continuidad de ayer. Permanecer en la palabra pues nos haría conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Y hoy vuelve con esa idea para retomar, para que quede claro: guardar la palabra. Jesús es la palabra del Padre, es el verbo del Padre. Quien cree en Él guarda como un tesoro lo que Él enseña. Y eso es vivir en la verdad. Y eso producirá vida. Una primera vida, la más grande, la del alma. Y después una vida de eternidad que no terminará. Claro, con esto hacía Jesús que los judíos entraran en rabia. Porque ¿cómo así? Es que ahora tenemos claro que estás endemoniado. Por allá otras veces le dijeron Belcebú. Y ahorita otra vez están diciendo semejante blasfemia, porque ellos dicen, ¿cómo así? Abraham murió y los profetas también, y dices que quien guarde tu palabra no morirá para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? Y los profetas, ¿por quién te tienes? Esa es la gran pregunta de ellos, porque claro, Jesús les está diciendo que Él está por encima de la muerte. No solo la muerte física, sino la muerte del espíritu. ¿Por quién te tienes? Y es la gran revelación. Aquí Jesús entonces dice, la respuesta empieza por la glorificación. Dice, es que yo no busco glorificarme a mí mismo. Es el Padre el que lo glorifica. Del que ustedes dicen que es su Dios. Jesús ha tratado de venirle diciendo cómo ellos son unos mentirosos, porque dicen creer en Dios y no es su Dios su Padre. Y se sienten descendencia de Abraham, y resulta que les ha dado a entender Jesús que ellos dicen creer en Dios, pero el Padre termina siendo Satanás, porque obran en contra de la voluntad de Dios. Y Jesús quiere demostrarles que lo que Él está diciendo no es para la gloria de Él, es el Padre el que lo glorifica, porque si Él no dijera eso, sería un mentiroso como ellos, que es lo que viene a continuación, que dicen creer en Dios y no creen. Y Él podría decir, es que yo podría decir aquí mentiras como para que no me persigan, pero no lo voy a hacer. Porque yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como ustedes un embustero. Y lejos de Jesús decir mentiras. Por eso dice, por eso yo lo conozco y guardo su palabra. Y les dijo algo después que todavía les dio más rabia. Y les dijo, Abraham su padre saltaba de gozo pensando ver mi día. Isaac, que nació después por una promesa de Dios, es el hijo de la sonrisa. Es la alegría de Abraham y su esposa, Sara. Es la alegría de ellos. Pero aquí Jesús inclusive le está enseñando que Abraham tenía una alegría aún mayor. Y es Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. No solo el hijo de la sonrisa. Se llenó de gozo porque conoció a Jesucristo. Y los judíos le dicen, no tienes todavía 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Y aquí viene otra respuesta de Jesús, que eso sí ya es como la estocada final para estos escandalizados, y les dice, en verdad les digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Eso sí fue igualarse a Dios totalmente, al Eterno. Al Eterno, que es una expresión para cambiar el nombre. Yo les he dicho que a veces lo dicen Hashem, pero significaría literalmente el nombre. Pero una forma de llamar al Eterno es Hashem, o Elohim, o Adonai, pero es el Eterno, existe desde siempre. Yo soy el que soy. Es decir, Jesús les está diciendo,
antes de que Abraham existiera, yo soy. Utiliza el nombre, ya lo había dicho, yo soy la luz del mundo. Después yo soy el pan de vida, etc. Pero aquí es, yo soy Dios. Soy de la esencia del Padre, les está queriendo decir. Y entonces ahí sí cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús salió del templo y en ese momento no se dio. Otra vez se podría decir que no era el momento. Escandalizados porque Él dice la verdad, Él no puede decir mentiras. Claro que existe desde siempre. ¿Qué nos dice Juan en el prólogo, capítulo 1? El verbo ha existido desde el siempre con el Padre. Y Juan Bautista, que lo mostró, dijo, viene después de mí, pero existe antes que yo. Es preexistente, existe desde siempre, es eterno. Es más que Abraham. Jesús les quiere decir algo que es verdad. Y ellos cierran los oídos a la verdad. Y por cerrar los oídos a la verdad, hay muerte en su corazón. Algunos creyeron. En este contexto, esta meditación hoy, que ese es el segundo momento, ¿cuánto creemos en esta verdad de Jesucristo que es eterno con el Padre y que es nuestro Redentor y Salvador? ¿Cuánto sabemos que se ha hecho hombre para liberarnos del pecado y de la muerte? ¿Cuánto guardamos su palabra, que significa vivir? Que guarda mi palabra no gustará, no verá la muerte para siempre. Es la constatación clara de la palabra hoy, es un resumen a todos estos días de controversias. Creer, guardar la palabra. Y guardar la palabra no es solo escucharla y que se entre por aquí y salga por acá. Es vivirla. ¿Cuánto la vivimos? ¿Cuánto creemos que Jesús es eterno? Y seguirlo a Él es vivir para siempre. Y salir desde ya de la muerte es vivir ya. ¿Quién quiere vivir feliz? Aún en las dificultades de esta vida, aún en las cruces cotidianas que son camino de encuentro con Jesús. ¿Quién quiere abrir el corazón a esta presencia de Jesús? Para eso la palabra. Nosotros no podríamos escandalizarnos como los judíos porque ya conocemos la revelación y la tenemos clara y sabemos que Jesús verdaderamente resucitó. Ellos no comprendían aquello de la resurrección. Les quedaba imposible pensar en aquel momento que un hombre, que solo lo categorizaban como un hombre, los que no creyeron en él, pudiera estar por encima de la vida física y sobre todo espiritual. No entendían este Mesías que se salía de un concepto solo guerrero, diplomático, muy poderoso a nivel humano. Y eso les costaba. Que a ustedes y a mí, antes de esta Semana Santa, no nos cueste ver la vida como la ve Dios. No seamos obcecados, llenos de intransigencias y queriendo que Dios actúe de nuestra manera, que es lo que pasaba con ellos. Y iban a coger piedras para apedrear al mismo Dios que alababan con su boca. Porque Jesucristo es Dios. Es la palabra del Padre. Es la palabra del pensamiento con mayúscula, que es el Padre. Entonces hoy les invito a que dispongamos y abramos el corazón y estemos en este día con esta lección divina, podamos tener toda la fuerza y la gracia de Dios, que podamos mirar cómo Jesús dice, yo existo desde siempre. No es otro personaje importante de la historia, eso es claro para ustedes y para mí. No es un personaje humano importante, no, es que es más que, claro que fue hombre, eso es lo bonito de Dios, que tomó la condición humana. Pero es más que este hombre, es Dios, hombre. Dios verdadero, luz de luz. Está por encima de todo. Y glorifica al Padre diciendo la verdad. Y el Padre lo glorifica al ver que el Hijo es fiel. Como enviado y como hijo suyo, al mostrar lo que Él quiere mostrarle a la humanidad. Quiere revelarse, esa es teología, revelación de Dios. Dios se revela en su Hijo. Jesucristo nos muestra quién es el Padre. Esto lo hizo Jesús en el templo, que lo habían construido para adorar a Dios. Y ahora lo quieren apedrear. Y eso pasa. Dios nos ha dado la vida y hacemos muchas cosas supuestamente para adorar a Dios, pero a veces lo apedreamos con nuestros pecados. Lo rechazamos con nuestros sí falsos, con una vida mentirosa. Jesús fue fiel a la verdad y la verdad lo llevó a la cruz, como la vida de los profetas, pues cuánto no más el Hijo. Acuérdense aquella parábola que mandó profetas y después dijo, voy a mandar a mi hijo, a ese sí lo van a escuchar. Antes, por el contrario, lo llevaron a la cruz. Y Jesús siempre fue fiel a la verdad y eso lo llevó a la cruz. Que podamos escuchar hoy a Jesús que dice,
Pero quien me glorifica es mi Padre, a quien ustedes llaman su Dios, aun cuando lo es tan poco que no lo conocen, ni jamás lo han conocido y no quieren conocerlo. Por medio mío que les hablo porque lo conozco, y si dijese que no lo conozco para calmar el odio que me tienen, sería un mentiroso, como lo son ustedes al decir que lo conocen. El Hijo del Hombre no debe mentir aún cuando el decir la verdad fuere causa de su muerte. Y esto ocasionó el desenlace que veremos la próxima semana. Es más, ya habrá unos evangelios que se dicen en otros momentos, que son en aquellos días donde empiezan a hacerle preguntas más capciosas y están en esa semana de Pascua y empiezan a buscar cada vez más sutilezas para lograr una justificación de su muerte. Así sea a punta de mentiras, como tratarán de hacerlo y como de hecho lo hacen. ¿Cuánto le creemos a Jesús? Es la palabra de Dios, existe desde siempre, antes que Abraham. Hoy la primera lectura habla de ese pacto que Dios hace con Abraham y ya no se llama Abraham, sino Abraham, padre de una multitud de pueblos. Y Dios lo invita a que guarde esa promesa y esa alianza que hace con él. Si es grande entonces Abraham, no solo para los israelitas, también para los musulmanes, por el lado de Ismael, pues es que Dios existe desde antes que Abraham. Y honramos a Abraham porque tiene un ejemplo de fe, es el padre de la fe de los creyentes, pero él nos remite a dar un ejemplo de respuesta a un sí también a Dios, como lo ha hecho él, porque es desde siempre y ha seguido al Dios de la vida. Ese es el resumen de todas estas controversias también. Hoy Dios nos da la vida, es el regalo más grande. Primero la vida espiritual, esa es la primera, que nos da con fuerza y con gracia. Abramos el corazón a esta vida que se nos da, pero guardemos la palabra. ¿Cómo la guardamos? La estamos guardando. ¿Queremos tener vida ya y vida eterna en Dios? ¿O estamos tan metidos en las cosas del mundo que a veces dudamos y decimos, sí, Dios ya esta cosa, pero Dios para después en aquello, porque no quiero separarme de esto y de lo otro, y entonces estamos así como a medias tintas, o estamos como los judíos que decían creer y adorar a Dios, pero por otro lado hacen cosas con las cuales no lo honraban, entre estas tratar de sacar a Dios del propio templo, donde supuestamente ellos lo adoraban. Y esto va a tener una consecuencia, va a llegar el momento de la cruz, rasga el velo del templo, y el templo será destruido en el año 70, y este es el momento que ese templo no existe. Solo está la explanada y allí hay una mezquita musulmana. Pero ya de Jesús nos enseñó que seremos adoradores en espíritu y en verdad. Y hemos venido a ser ustedes y yo templos. Que no volvamos nuestro templo un lugar donde decimos que invitamos a Dios a dialogar con Él y resulta que lo vamos sacando, como estos querían sacar a Jesús del templo. Meditemos eso también. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta revelación que nos das en tu palabra, en el Evangelio de Juan. Que hoy podamos escuchar, el guardar tu palabra es tener la vida eterna. Enséñanos a guardar tu voz, tu palabra, tus mandamientos, tus mandatos, todo tu ser. Con estos evangelios que se nos proclaman todos los días, con la palabra que prepara el camino de tu llegada y con el Nuevo Testamento que nos habla totalmente de ti, donde se han cumplido todas las promesas antiguas. Que podamos hoy vivir y conocer que tú eres el eterno, que existes con el Padre desde siempre, que has vivido desde antes de Abraham, que como Abraham podamos responder sí también y podamos ser fieles, una alianza que tenemos contigo desde el bautismo. Hemos sido sellados, sanados y limpiados con tu sangre y en estas aguas del bautismo, lavados y purificados. Enséñanos a ser verdaderos templos, que no te saquemos de nuestro corazón, tal vez honrándote solo con los labios y a veces sacándote como apedreadas, es decir, con nuestros malos testimonios, con nuestro pecado, nuestra intransigencia, nuestras rebeldías y sobre todo con estas transgresiones. Que hoy podamos vivir en la verdad, ser libres y vivir para siempre en tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué me lleva esta palabra? ¿Será que honro a Dios con los labios, pero resulta que trato de sacarlo del templo que es mi vida y mi corazón? ¿Qué tengo que hacer para honrarlo, guardar su palabra y vivir desde ya? Y si vivo desde ya, tengo garantizada la vida eterna en Él. ¿Cómo lo honro? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué palabras? ¿Con qué situaciones cotidianas? ¿Qué vamos a hacer? Gracias por los comentarios al final del chat. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.